Bueno, yo ahora tengo el placer de presentaros a Jaime Sánchez Gallego, que además lo conozco desde hace tiempo, uno de los ingenieros directivos relevantes en España. Eres ingeniero, profesor, consejero, director de innovación de Iveco, o sea, un currículum de estos realmente impresionantes. Mi primera pregunta, y antes de empezar a hablar de todo lo que haces, de tu libro que a mí me ha impactado, que habla de la dirección de proyectos, es ¿por qué has tenido tanto éxito profesional? ¿Cuáles crees que han sido las claves? Yo creo que la curiosidad, esa es la principal. A mí siempre me ha movido la curiosidad, el afán de hacer las cosas mejor. Entonces, desde que empecé como ingeniero normalito, de becario, sí. Luego tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, hasta ahora que bueno, coordino la innovación en una gran multinacional, ha sido la curiosidad e intentar hacer las cosas bien. No, la verdad es que para mí explicarlo es simple, yo sé que no es fácil entenderlo, pero es eso, intentar hacer las cosas de manera natural. ¿Y la parte humana, que yo sé que la tienes? La parte humana es clave, es clave. Yo creo que a todos nos pasa con cierta edad o con ciertos puestos que el ego a veces nos ciega un poco y bueno, pues hay que intentar apaciguar un poco ese ego, que es muy bueno para otras cosas, pero sencillamente intentar ver la realidad e intentar ver la realidad de los otros, ¿no? Además, tú, claro, responsable, director de innovación en una empresa industrial de un segmento, claro, como es Iveco, o sea, que es un segmento que lleva a cabo, es difícil, ¿no? Tiene que ser difícil innovar dentro de una empresa tradicional. Lo más difícil es que normalmente el director de innovación es el más realista de todos. Claro. Tiene que traer realismo a la empresa, porque muchas veces vienen con ideas preconcebidas y tienes que ser tú precisamente el que les digas, oye, a lo mejor o no es tan rápido, o no es tan factible, o no es la mejor idea. Bueno, y cuéntanos de este gran libro, Dirección de Proyectos entre David y Goliat, marco común para colaborar. Yo he tenido el placer de leerlo, es uno de los libros que de verdad me llamaron la atención muchísimo, y también estoy relacionado con el director de proyectos y sé cuando alguien escribe a alguien profundo. Y vamos a empezar con la primera pregunta, ¿qué relación tiene la dirección de proyectos en startups? ¿Qué contarías de ese mundo? Bueno, pues eso viene precisamente de mi experiencia y lo primero que tenemos que decir es que el prólogo es tuyo, así que muchas gracias. Te lo agradezco. Nada. Pues vamos a ver, dirección de proyectos hay en cualquier tipo de empresa que necesite hacer un proyecto. Correcto. Se podrá gestionar o dirigir mejor o peor. Y esto parte precisamente de la experiencia que he tenido. Yo he tenido startups, me ha tocado evaluar yo creo que en estos últimos años, más de 500 startups de todo el mundo. Y al final vas viendo que hay empresas de nueva creación cuyo negocio se basa en hacer proyectos y que no tienen implementada una metodología o un sistema, aunque no sea certificado, de dirección de proyectos. Y la contrapartida, la gran empresa que quiere colaborar con ellos y tampoco se sabe adaptar a la manera de dirigir proyectos en una empresa pequeña. Y fíjate, ahora que hablas de metodologías ágiles, clásicas, ¿cuál es tu experiencia? Porque claro, esto es un debate terrible. Bueno, pues yo por suerte me he certificado en ágiles, en clásicas, también tengo experiencia en ingeniería de sistemas y la base del libro es precisamente el análisis de las metodologías, ¿no? Es decir, oye, cuándo se implementan las clásicas, cuándo se implementan las ágiles, y yo hubo un momento en el que pensaba que la hibridación, no la adaptación, sino la hibridación entre ambas era la solución, y la conclusión del libro es la contraria, es que no. Entonces, lo que he descubierto es que cada sector tiene su metodología, por mucho que queramos cambiarlo, es así, ¿no? Es decir, una construcción se empieza con el terreno, luego un cimiento, luego una estructura y luego el resto. El refranero español es muy sabio, es decir, no empezar la casa por el tejado. Claro. ¿No? En software es diferente. Claro. Tú puedes empezar por la parte que va a ver el usuario, por una idea, por un script, y hacer muchas cosas en paralelo, y las metodologías ágiles te ayudan, ¿no? Pero sin embargo, cuando tú tienes que combinar una gran empresa, puede ser de obra civil, puede ser industrial, que utiliza metodologías clásicas con una startup tecnológica de inteligencia artificial, como habéis estado discutiendo, y ponerlas a trabajar conjuntamente, pues ahí surgen problemas, ¿no? Y de ahí este libro. La idea es intentar que cada uno dirija los proyectos a su manera, pero de manera común y con algo que repito siempre, no existen metodologías, igual que no existen reglas, ¿no? Cuando alguien viene a la escuela de negocios, oye, dime las reglas de operaciones, de marketing, no, digo, tú quédate el concepto, el takeaway de cada área, el scope definition, el risk management, cualquier área,
y sepa aplicar eso concreto a tu proyecto concreto en tu área concreta. Porque incluso dentro de ITES, que no tiene nada, implantar un SAP, o como se implantaba SAP hace 20 años, que había este incluso programación, que ahora prácticamente se instala estándar, o cualquier cosa, o sea, tienes que adaptar cualquiera. Luego, no es una metodología, es el conjunto. Eso fue lo que me llamó a mí la atención de tu libro, que es una maravilla, es decir, a ver, es que no hay una metodología. Existen unos conceptos que los tienes que adaptar, aplicar. Es como cuando das la asignatura de estrategia en una escuela de negocios, sales y ¿cuál es la estrategia de mi empresa? Cada una la suya. Te enseñan los conceptos y lo aplicas en diferente. Y luego una cosa muy curiosa que tú hablas, nadie evalúa la dirección de, o sea, la madurez de la dirección de proyectos en las empresas. Bueno, eso es parte, hay que decir que esto parte de una investigación en la universidad que se transformó en una tesis doctoral. Y bueno, pues empecé a entrevistar a directores generales de empresas de capital riesgo, de venture capital, de corporate venture, ¿no? De empresas que tienen una parte de inversión, directores de fondos, directores de innovación, y me di cuenta que dentro de la auditoría o dentro del análisis para inversión, para la decisión de inversión de las startups, no consideraban la pericia de estas en dirección de proyectos. Bueno, si es una empresa de retail o de logística, lo puedo entender, pero si es una empresa cuyo negocio se basa en realizar proyectos, me parece que no estaría de más. Y entonces hay una parte de este libro, justo al final, que propongo es un esquema de una auditoría basado en 5 principios clave de la dirección de proyectos en una organización, ¿no? Adaptada a cualquier metodología. Y precisamente ahora estoy en plena investigación para intentar hacer un formato de auditoría ampliado y aplicable para este tipo de evaluaciones. Me ha sorprendido mucho, es sorprendente. Que fíjate, es curioso porque para mí la dirección de proyectos es porque yo siempre digo la clave no es la estrategia, es implantar. O sea, es decir, a nivel personal, no es decir, es hacer. Eso es. Exacto, el hecho. Y ahí es donde fallan las empresas. Ese PowerPoint, esa idea, esa estrategia, aterrizarla vía dirección de portfolio, dirección de programas y dirección de proyectos. ¿Cómo ejecutas eso? Es crítico, pero las empresas siguen sin valorarlo. O sea, siguen sin entender la importancia, porque lo único que importa es la ejecución de lo que haces. Porque yo creo que tienen una visión en muchas empresas de lo que se denomina en la economía la planificación centralizada. Yo hago un plan y eso es lo que tiene que ser. Cuando en dirección de proyectos sabemos, y ahora con mención a lo que decías en la apertura del programa, a la navegación. Cuando uno quiere cruzar el Atlántico, tiene que tener un plan. El plan no va a salir como había planeado, pero al menos saber más o menos qué rumbo tienes que tomar, las cartas náuticas, cuánta comida me tengo que llevar. No me voy a llevar una lata de Coca-Cola y una bolsa de patatas para cruzar el Atlántico, porque es que al cabo de unos días lo voy a pasar realmente mal. Entonces la dirección de proyectos es eso, es la guía, la línea base o el plano que mirar para dirigir un proyecto. No significa que se vaya a cumplir toda rajatabla, ¿no? Y eso no lo entienden en muchas empresas, ni al más alto nivel, ¿eh? La definición de forecast es the best wrong answer. O sea, es decir, tú haces una planificación, pero es errónea. Y la clave, que esto lo hemos hablado mucho tú y yo, es en el seguimiento diario. O sea, tú lo que no puedes hacer es darle un plan a una persona, hace una tarea en un mes y preguntarle el día 29 cómo va. No. Es que no es, tú has hecho una planificación que has pensado que esa tarea va a durar un mes y le haces un seguimiento diario de una manera sencilla para ver el tracking por dónde va. Efectivamente. Que es como tú dices, o sea, yo cojo un velero, me voy a Nueva York, no me voy a Nueva York, me voy a Argentina, ¿no? Disparo para Nueva York, pero evidentemente tienes que ir sorteando, que es el día y todas las que vas haciendo, o te vienen unos vientos o otro, y eso es la dirección. La gestión del cambio, claro. Es así. Y finalmente, ¿qué le recomendarías a todos los directivos que nos están escuchando de la importancia, porque se forman en estrategias, por qué se tienen que formar o conocer la dirección de proyectos? Bueno, fundamental. Si van a trabajar en una empresa cuyo negocio se basa en realizar proyectos, es clave. Primero, porque si se certifican, en muchas de las certificaciones que hay, van a tener un lenguaje común con otras empresas y proveedores. Segundo, les va a ayudar a estructurar la manera de crear un proyecto, porque yo que trabajo en innovación, el concepto de un proyecto muchas veces es lo más difícil, ¿no? Antes de iniciar un proyecto, ¿no? Entonces les va a ayudar a estructurarlo. Y tercero, porque eso va a calar en toda la estructura de la empresa. Es muy habitual que mandos intermedios o
incluso mandos superiores estén formados en dirección de proyectos, pero la alta gerencia no. Sí, y otra cosa que he identificado es que, por ejemplo, los consejos de administración, estas empresas de inversión, ¿no? Posicionan en las startups, en los consejos de administración, a consejeros. Normalmente suelen ser o abogados o financieros o, con mucha suerte, alguien experto en operaciones. Pero nunca ponen a nadie experto en proyectos. Imagínate el impacto que puede tener en una startup que has identificado, que es muy buena, y dices, oye, este negocio me gusta, la directiva me gusta, porque eso es fundamental. Los números salen, pero les falta, en base a esa auditoría, les falta bueno, pues esa pericia en dirección de proyectos. Le pones un consejero experto en dirección de proyectos durante 4 o 5 años, les va a ayudar a orientar la estrategia de la empresa y tú vas a estar más tranquilo. Es algo que le digo a la empresa, que hagan un análisis muy tonto. Que cojan, todas las empresas tienen un kick-off todos los años, que es el plan estratégico. Que cojan el de hace 5 años y lo comparen con el último que han presentado y no ha cambiado. No. Customer orienting, mejora continua, no sé qué. Y 5 años después siguen con lo mismo, contando lo mismo. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, muy difícil ejecutar. Y eso es la clave. La realidad frente a la idea. Yo he hecho un ejercicio, es antes de ChatGPT, yo he hecho un ejercicio con los planes públicos de diversas empresas y las declaraciones de sus directores generales durante 5 años. Ves que el plan más o menos sigue igual y las declaraciones son totalmente diferentes año tras año. ¿Por qué? Porque en realidad se tienen que adaptar a lo que está sucediendo, pero el plan sigue siendo el mismo, ¿no? Claro, porque eso es clave que entiendan que necesitan una oficina de dirección de proyectos estratégica, luego que sea permanente, que esté pegada al comité de dirección, que es, como siempre digo, es como alguien que escucha lo que el comité de dirección dice, y una vez que te ha escuchado lo de todo, dice, no os preocupéis, que yo mediante portfolio, programa y proyectos voy a ejecutar todas estas ideas que tenéis conjunto de una manera ordenada. Claro. Es más, al tener una visión global, este proyecto lo adelanto, este lo atraso, o estos dos que habléis casi de lo mismo, lo voy a unir dentro de un programa porque tiene sentido. Eso, uno de los hechos por los que las grandes empresas se están acercando a las startups desde hace años es precisamente porque en una empresa de nueva creación los proyectos son todos estratégicos. Correcto. Una empresa de nueva creación, su cartera de proyectos es muy reducida porque tiene que hacer A, B y C para cumplir con su estrategia. Las grandes empresas son mucho más dispersas. ¿Qué pasa? Que empiezan a mirar a las startups. ¿Por qué? Porque las startups sí tienen claro qué van a hacer dentro de su cartera estratégica de proyectos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues un placer, Jaime, de verdad. O sea, un libro, sin lugar a dudas, Dirección de Proyectos entre David y Goliat, marco común para colaborar. Un libro que lo recomiendo sinceramente. Yo he aprendido mucho leyéndolo. Eres un gran experto, además de los de verdad, no solo de la teoría, sino porque lo implementas diaria y sin duda una persona a seguir. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Luis. Pues muy bien, como veis ha sido una semana intensa, hemos tenido 4 grandes entrevistas y nos vemos la próxima semana.